despertares de Marín. La línea que separa la mentira de la verdad tiene nombre de mujer. Una casa vacía en una ciudad en el norte de Chile. Los tiempos son vientos que juegan en su cerebro abierto. 2005-2017. Hagamos un juego. Hagamos un juego. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Un rato. Un rato. No va a ser mucho tiempo. No va a ser mucho tiempo. Juega conmigo. Juega conmigo. Cámbiame el nombre. Cámbiame el nombre. Quiero actuar un rato. Quiero actuar un rato. Dejar de ser yo para ser otra. Dejar de ser yo para ser otra. Una vez actué en una película. Una vez actué en una película. Era entretenido imaginarme que podía ser otra mujer. Era entretenido imaginarme que podía ser otra mujer. Antes lo hacía. Antes lo hacía. Antes lo hacía, pero era distinto. Hay disfraces que más te hacen aparecer. Hay disfraces que más te hacen aparecer. Hay disfraces que más te hacen aparecer. Ahora imagina que no soy yo. Ahora imagina que no soy yo. Sin pelucas ni maquillajes que oculten mi cara. Sin pelucas ni maquillajes que oculten mi cara. Sin peluca ni maquillaje que oculten mi cara. Olvida mi póster. Olvida mi póster. Olvida mi póster. Mi cara dibujada en la polera. Mi cara dibujada en la polera. Mi cara dibujada en la polera. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Imagina que soy, pero no soy. Imagina que soy, pero no soy. Imagina que soy, pero no soy. Imagina que mi identidad es otra. Imagina que mi identidad es otra. Imagina que mi identidad es otra. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Puedo ser cualquiera. Puedo ser cualquiera. Siente como mi corazón sigue latiendo contigo. Doce. ¿Y si voy a la empresa del metro? Me acerco al metro. Miro al gerente del metro y le digo: oiga, camarada, nosotros fuimos compañeros, no le estoy pidiendo un préstamo, un poco más de memoria. Que se acuerde cómo llegó a ese asiento, que fue a las marchas, que a su hijo le puso Víctor Salvador Allende Jara, que todavía canta las canciones rojas. Ahí le va a aflorar un poco de su conciencia marxista y le voy a pedir, ¿me regala uno de sus carros viejos del metro? 21. Si tú tomas conciencia que la vida es un minuto, ¿de qué te sirve la soberbia, la vanidad? Te hablo a ti. Mírame a los ojos. Tú en verdad nunca te convences que la vida se te va a acabar. Simplemente la vida sigue creyendo que hay que seguir. Yo te entrego todo. Mis hijos, mi propia vida, por ti, por ustedes. La muerte la abrazo. Siempre me vi cercana a ella, no me sorprende. Desde los pacos con palos en la cara, cada marcha iba abrazada a la muerte. A todos nos da miedo. Pero yo te digo, yo les digo, no hay que tener miedo. Nunca más hay que tener miedo. ¿Para qué? Si ya vivimos mucho tiempo en el miedo. Y si uno muere en este combate, uno siente alegría. Y morir es reproducirse en otro, 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 reverberante, insistente, constante, infinito, de nunca acabar. El cerebro está sobre la mesa. El cráneo abierto es todo desierto para tu tan ilusorio pensar.
Han separado mi cerebro de mi cuerpo y lo siento como si estuviera dentro. Es lo más cercano a lo que he sentido el corazón palpitar. El habla es la única función que no podemos ubicar cuando el cuerpo está dormido. Me quiero poner de pie, pero no puedo. Usando tarjetas con dibujos, el hombre prueba la capacidad de habla de la mujer. Esto es un lápiz. Bien, Una mano. bien. Se prueban las áreas con pequeñas descargas eléctricas. Esto es un lápiz. Bien, Una mano. bien. Si se equivoca, sabremos que es un área enferma, a donde se aloja el tumor. Sígale preguntando para que no se quede dormida. Pregúnteme lo que quiera. Acá estoy para responderle. Usted me llamó. Hágase cargo de lo que soñó. 24. ¿Cómo voy a salir si siempre he estado en las calles, en los barrios marginados? Siempre he estado donde la injusticia sigue existiendo. Yo no salí, siempre he estado en los campos desolados del sur, del norte, en los rieles que unen Chile, siempre he estado. En las personas que todavía sufren, siempre he estado. En los hospitales donde la lista de espera sigue existiendo, siempre he estado. En las luchas de los que no tienen, siempre he estado. En los corazones de las mujeres, en la educación de los niños, siempre he estado. En la política del proletariado, en la junta de vecinos, barrios sociales, poblaciones, siempre he estado. No aparecí, siempre he estado. Y vamos a ir por las calles de Chile a conversar con el trabajador, a detenernos en cada casa, en cada sindicato, en cada escuela, para decirles que una vez se me intentó matar las ideas revolucionarias, se pretendió destruir al Partido Comunista, y que pese a todo, acá estamos de pie luchando porque pudimos estar con el pueblo y nos sentimos llenos de energías vitales para convertir a todo Chile en las grandes alamedas de la libertad y la democracia. Yo les digo que no se equivoquen, que no se acomoden, que les cueste la vida, que no estén de acuerdo nunca. Viva la democracia y la libertad. Viva la gente que lucha. Viva el socialismo. Vivan las juventudes comunistas de Chile. Viva el Partido Comunista. 25. Hablo en pasado porque ya no estoy. Me fui. Me volví viento y no me di cuenta. Del viento me volví cielo. Del cielo me volví nube. De la nube veo a Chile entero, seco como un desierto. Fui allendista y dentro de eso me siento comunista. Yo fui allendista. Fuimos allendistas, porque estuvimos con la clase obrera, estuvimos con los jóvenes. Serenamente puse mi vida para que el pueblo siguiera adelante. Compañeros sindicalistas, panificadores, industriales, número 1 de Calama. Este país necesita recuperar no solo la democracia, sino la moral política. Y ese cambio tiene que ser radical, porque es una vergüenza. Compañeros sindicalistas, panificadores, industriales, número 1 de Calama. Solo nos queda luchar, siempre luchar en cada lugar, con formas distintas, con organizaciones diferentes, luchar en las calles contra el sistema neoliberal, contra la Constitución, contra el militarismo, la cesantía, el hambre,
contra todo lo dejado por el golpe militar. Así que a luchar como lo hizo Salvador Allende, con el recuerdo de Sola Sierra. Compañeros sindicalistas, panificadores, industriales número 1 de Calama, aquí estamos para confirmar que el Partido Comunista hará una nueva fuerza social. Aquí estamos y los invitamos a unirse a esta fuerza. Chile no es Chile si no cuenta con el Partido Comunista, porque somos parte de su historia, somos parte de su cultura, somos parte de su sufrimiento, de su alegría, somos parte de esta nación. 30 personas se ponen de pie y aplauden sin detenerse. Parece una lluvia en el desierto. Ella sonríe con la inmensidad del cielo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Hermoso, precioso. ¿Qué quieren que diga? No puedo decir más. No se puede aplaudir porque es un poco tarde, así que podemos aplaudir en lenguaje de señas por si alguien se quiere manifestar en sus casas. Bueno, vamos a abrir ahora entonces la conversación. Tabita, no sé si hay alguna pregunta o parto yo con una primera pregunta. Parto yo. Parte tú, porque todavía no hay preguntas. Ya, Espérame, para recordar a la gente que quiera pedir la palabra, en la parte de participantes abajo, hay una parte, si lo aprietan participantes, dice como levantar la mano. Ustedes levantan la mano y les vamos dando la palabra. Ahí van desactivando el micrófono. Y ahora, como es conversatorio, todos activen su cámara para que podamos conversar y sea más cercano todo, no solo una foto. Claro, vernos las caras, claro. Claro. Ya, bueno, voy a partir yo con una pregunta que, mencionar también que, no lo dije antes, que bueno, que el ciclo de estos 3 conversatorios son coproducciones de Matucana 100, son proyectos que se han albergado con un cierto, no un súper presupuesto, pero un poco presupuesto, desde Matucana 100 apoya las coproducciones del teatro emergente. Ustedes ya no son tan emergentes en todo caso, porque ya tienen una trayectoria, pero es como la emergencia del teatro porque, claro, se van incluyendo otros nuevos personajes o actores o actrices que ingresan a la compañía. Sobre lo que a mí me llama mucho la atención es sobre cómo en la reseña y, bueno, y en la logística que ustedes manejan de cómo se produce una obra de teatro, señalan de la recopilación de material en periódicos, redes de investigación para hacer una columna vertebral en la dramaturgia y en esta obra de teatro, incluida, bueno, desde el proceso, porque también parte desde el ejercicio, desde la actriz y los actores, en donde Bosco va inspirando y va escribiendo un poco la letra de esta canción, por llamarlo de alguna forma. Entonces, una pregunta, bueno, a Bosco específicamente, que es el dramaturgo, bueno, también las chicas han participado en el proceso creativo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo haces tú para llegar a esta profundidad, a llegar a completar esta columna vertebral a partir de recortes? Porque es un collage y un collage se puede entender de muchas formas. Esa es la pregunta. Ya. Bueno, primero antes de partir, agradecerle a las chiquillas por este trabajo de la lectura. Son pedazos de la obra, tienen un número que así es un poco la estructura, que un poco habla el Hugo, esta columna vertebral que contiene la dramaturgia. Son fragmentos. Yo quise ya, luego cuando ya estaba ese material, quiero reflejar un poco un espacio mental. Entonces, los recuerdos o lo que pasa en esta obra parecen ser cortados, como si fueran también una cirugía mental, una cirugía a cerebro abierto. Y por eso esa estructura. Ahora, ahora hablando del proceso, hay un proceso de investigación que, como refiere aquí Hugo, es una investigación que se va haciendo a partir de ir recolectando. Específicamente también tiene que ver con quién estamos trabajando, que es la figura de Gladys Marín,
que tiene una importancia muy, muy valiosa para la memoria histórica del país, la memoria política. Entonces, el material con el que nos encontramos son discursos, muchos discursos, muchas apariciones también en la prensa, y fue como eso lo que fue gatillando escribir esta ficción. No busqué para nada hacer una obra biográfica, no era mi interés, porque también es una persona, una figura que también es cercana. Me gustaba y me gusta la idea de trabajar con estos materiales para crear una ficción. Entonces, y como eres, como te explicaba, una persona, digo, cercana porque siento que sus discursos están hoy día con nosotros. Uno va a la calle y está su imagen pintada en las murallas, y creo que su legado sigue estando. Entonces, lo que me quise enfocar fue en cómo esto que es tan público dejaba ver un poco la política o la relación que había de ella con el entorno de ese tiempo y contrastarlo con lo que pasa hoy día. Entonces son materiales específicos que se ponen al servicio de la ficción. Ahora, también hay muchos, o sea, si uno trabajando con la Gladys, te vaya encontrando con un montón de cosas, a pesar también de su clandestinidad y del tiempo del exilio, donde hay como un periodo de la Gladys que no hay mucha información. De hecho, nos costó acceder a las imágenes, me refiero específicamente cuando ella se va de exilio del país, pero cuando vuelve hay como mucho material de ella, especialmente porque tiene un rol político público súper importante, ¿ya? Y ya en lo específico tratamos de, al revisar todos estos materiales, repartirlos en 3 como hitos importantes de la Gladys, que yo lo podría referir así para ser más concreto. Un primer periodo de la Gladys cuando es joven, ¿no es cierto?, cuando fue líder de las Juventudes Comunistas, antes del exilio. De hecho, hay un video que fue bien referencial para nosotros, que es cuando ella da un discurso en Alemania, estando en exilio a fines de 1973. Luego hay un montón de materiales que están con la Gladys candidata, ya en esta figura pública cuando llega del exilio, específicamente en los 90, su imagen pública también fue súper valioso, su imagen política, y también ahí lo poníamos en contraste con, hay un video de ella, por ejemplo, en un noticiario en TVN, donde son puros hombres y ella, y creo que también fue un video y una etapa también muy marcada de recolección. Y la tercera, que es de la Gladys ya al final, antes de su muerte, cuando estuvo con el diagnóstico de cáncer. Hay una entrevista que ella da en Cuba, y esa entrevista fue también otro hito, por decirlo, que nos llevó a construir este texto dramático. Tabita, ¿hay alguna pregunta del público? No, nadie ha preguntado todavía, para que Ya. vayan preguntando. Entonces sigo Aquí hay, yo sí, acá hay haciendo- una pregunta, acá hay una pregunta. Perfecto. Es, Ya. ahí le di la palabra a Andrea, o Alejandra, perdón, se me fue el nombre. ¿Andrea o Alejandra? ¿Dónde está? Hola, desactiva el micrófono nomás. Natalia, perdón. Natalia, ahí. Natalia. ¿Natalia San Martín? No, solo Natalia. Ah, ok. ¿Dónde está Natalia? Natalia, ¿Ahí me escucha? ¿sí? Sí, te Casi. escuchamos. Sí. Ah, Hola, Natalia. hola, ¿qué tal? Bien. Primero decirles que soy súper fan de su trabajo, los he visto todos y estoy muy emocionada de poder hablar con ustedes. En Muchas serio, gracias. me gusta mucho la pega que hacen, así que felicitaciones. Yo soy actriz, dirijo una compañía también que llevamos trabajando 3 años y cacho lo difícil que es hacer la pega, entonces los felicito y ánimo en este periodo medio fomeque. Sí. Bueno, la pregunta que quería hacer se adelanta un poco al lugar desde donde estábamos, que era esta metodología de cómo iniciaron
el trabajo. Mi pregunta como que se adelanta un poco en el proceso, pero yo quería saber qué tan flexible es el material para ustedes o cómo lo han hecho con su trabajo, una vez que ya se enfrenta al público. ¿Hay posibilidades de cambio? ¿Van modificando la obra con respecto al recibimiento o a... No sé muy bien qué es lo que pasa ahí con el público, porque siempre hay críticas y uno puede o no tomarlas, ¿cierto? Pero algo pasa y personalmente nosotros con la compañía siempre hemos ido cambiando la obra, como que no quedamos tan apegados a esa última versión, aunque haya significado un trabajo de repente de meses de estar dándole vuelta. Quería saber cómo lo han hecho ustedes, qué tan flexible es su obra una vez que ya se enfrenta con el público. Ya, gracias por la pregunta, Natalia. Mira, igual siempre el encuentro con el público es un misterio. Yo creo que, y es imposible, en mi caso, y yo creo que aquí comparto un poco la opinión con mis compañeras, poder saber y prever lo que va a pasar con el público. Entonces, de verdad es como un momento, un encuentro único que también es muy bonito que nos ofrece el teatro, que es como ver cómo este espacio que en algunos momentos y en casi todos nuestros procesos nos pasa a los teatristas es un poco cerrado, se enfrenta ante un público. Sí, siempre un poco cerrado. Muy pocas veces pensamos en abrirlo. Igual esto es una pregunta, nosotros lo estamos haciendo y yo creo que varios colegas nos preguntamos y tratamos de abrir y resaltar el proceso más que solo el resultado. Ahora, en lo práctico y en lo concreto, yo creo que no hay tantos cambios estructurales, ni dramatúrgicos, ni de dirección, pero sí, te juro que hay como un cambio también energético y atmosférico que pasa cuando ocurre la relación con el público y que al estar en el proceso de las funciones también lo hacemos consciente y lo vamos conversando. Entonces, hay como un cambio en esa recepción y en esa entrega que tiene el actor y decir, claro, aquí hay algo que conecta con algo. Y ahí de afuera, como uno como director que también está presente en esas funciones, puede ir ayudando a que eso como que pueda ser más claro en ese mensaje, por ejemplo, que uno quiera dar, ¿no es cierto? Porque ya hay una relación con el público. Y ese mensaje sí puede estar como variando, puede variar. ¿Y en qué puede variar, por ejemplo? Puede variar en intensidades, en ritmo, en resaltar una idea, un pensamiento que está detrás en un subtexto y quizás hay que dejarlo más afuera. En eso sí varía. Pero por lo pronto en las experiencias que hemos tenido no varía tanto en estructura ni en trabajo de dirección, sino que en esos matices que solo se descubren con el público. En eso sí cambia. Eso, Yo quiero agregar una queda cosa. una cosa como más energética y de intención con el trabajo que ya existe. Claro, o sea, como que se mantiene esa ¿Está malo mi internet? No, pero se escuchó. Se mantiene como el trabajo escénico, el trabajo de la estructura y de la dramaturgia, pero sí, al estar ese encuentro con el público, te ofrece otras cosas que se van incorporando en las pasadas, porque igual la obra con las pasadas siguen teniendo un proceso Claro. de crecimiento. No quiero decir involución, porque no creo que las obras involucionen, sino que al revés se va alimentando, porque creo que es un porcentaje bien grande que tiene que llenarse con eso. La obra en sí misma, para mí no tiene tanto valor si es que no llega a esas personas, porque al final es un fin muy importante para mí, que va más allá de yo mismo incluso. La Alejandra, una de las actrices, también quería decirte algo, parece. Se cabe destacar que en esta obra, o bueno, en los trabajos de la compañía, el dramaturgo es también el director. Entonces hay algo mucho más omnipresente, ¿cachai? Generalmente en las obras, cuando uno está presente el dramaturgo, uno corta, saca, pone, pero en este caso no se puede. En el buen sentido, yo creo que eso es bueno, ¿cachai?
El dramaturgo es el director. Entonces hay como o sea, él está preocupado de que se cuente la historia como él la ve. Entonces también creo que no hay tanta modificación de la estructura ni de la palabra, sino que hay una modificación energética, de intención, y lo que estaba diciendo el Bosco, ¿cachai? Eso quería decir. Sí, sí, Bacán. se cae. Buena, gracias. Fabita, ¿hay alguna otra Sí, pregunta? ahora está Claudio Garbizo. Hola, Aquí le Claudio. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. hola Claudio. Hola Bosco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, tengo dos preguntas, pero tal vez las puedo sintetizar en una. No sé, a propósito de lo que recién decía Alejandra. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy periodista de Culturizarte y además también he escrito algunas obras de teatro. Entonces, eh, esta pregunta que voy a sintetizar, estas dos preguntas que voy a sintetizar en una, tienen que ver en el fondo con la dramaturgia, pero también con la puesta en escena. Y a propósito de esta omnipresencia, ¿cierto?, autoral, porque yo creo que lo que dice Alejandra tiene que ver con el sello autoral que finalmente marca esta presencia, ¿cierto?, de dramaturgo y director en una sola persona. La poesía, como a mí me resonó mucho en el texto, en el sentido que hay una musicalidad que es muy rica en lo que escuchamos, ¿cierto? Y esta cosa como coral que se da. Entonces mi pregunta tiene que ver con la tentación que a lo mejor tuviste en algún momento, si es que eso ocurrió, de incorporar entre los textos, ya sea poesía tuya, de creación tuya, o de algún poeta que Gladys Marín hubiese admirado, por ejemplo, ¿ya? Eso en particular, con respecto a la poesía, y también cruzado eso con la puesta en escena, en el sentido de la composición de las imágenes. Bueno, yo no vi la obra, pero tengo curiosidad por saber cómo de alguna forma también esa poesía influyó en una premisa directorial tuya, en el fondo una premisa para contar la historia desde el punto de vista de la dirección y la dramaturgia. En el fondo aquí están combinadas, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los elementos que incidieron en la composición de esa premisa directorial dramatúrgica, de alguna forma? Ya, sí, no, súper clara la pregunta igual, o sea, como que se entiende. Primero decir que el texto, primero trabajé la dramaturgia del texto y sin pensar nunca en la puesta en escena. Logro todavía hacer esa diferencia con mi cerebro, quizás porque también no pensé dirigirla en un primer momento, solo he logrado hacer que los procesos sean muy diferenciados, entonces como escribir el texto es escribir el texto y después ver qué pasa con la obra. Y primero, entonces, respondiéndote desde la dramaturgia y la idea de la poesía, creo que no logro ya diferenciar, sino que me sale así como el texto escrito que pareciera ser poético, pero tiene algo que tiene que ver con la escucha quizás, que hace que tenga como un cierto ritmo, y son las palabras que voy eligiendo. Pero no, de hecho, si uno lee el texto, no hay como una separación. El texto poético también es el texto dramático, y es nomás, yo creo que no me lo pregunto, en un momento me lo preguntaba y me lo cuestioné mucho. De hecho, en un momento me acuerdo mucho que muchos profesores de dramaturgia te decían, esto es poesía, esto no es dramaturgia. Yo creo que ese pensamiento, y este es mi punto de vista, hoy día está bien, pero también creo que se ha mezclado todo, y creo que estamos en un tiempo donde no es tan importante desde mi punto de vista. O habría quizá otras personas que pueden pensar lo contrario, pero en mi caso no me lo pregunto. Es nomás y es poético. Ya no tengo tanta culpa de que sea poético, sino que es. Pero también esa poesía está alimentada por los mismos discursos de la Gladys, ¿ya? Que también tienen un cierto ritmo y que aparecen en cómo está escrito esto. Hay citas que son textuales que me llevan a escribir todo un monólogo. Por eso que esta selección que habían de elementos, por ejemplo, hay uno que habla del metro, ¿no es cierto? Pero parte de una idea que tiene que ver con el tren de la Victoria.
y del tren de la victoria de la Gladys Marín termino hablando del metro. Entonces se van haciendo como una sintonía que parten del núcleo del pensamiento, de lo que escribió la Gladys, lo que dijo, para crear otra cosa, ¿ya? Y sí también uno de los referentes, y tengo que decirlo porque es muy importante y y es importante también para la Gladys, es Pedro Lemebel. Y Pedro Lemebel estuvo también como una referencia muy fuerte para hacer el trabajo, y eso también fue para las actrices, yo creo, también, y para los actores, también los tengo que nombrar. El libro Háblame de Amores, de Pedro Lemebel, fue como siempre uno que estuvo rondando, y también una carta que él le escribe a la Gladys, que está en un audio súper bonito, uno la pueden buscar en YouTube. Y ese referente del Pedro Lemebel fue muy importante también para la obra. Sí. Ya, y ahora en el tema de la puesta en escena, y ahora como me pongo como director, la obra tiene solo dos personajes, ¿ya? Es Marín, que es esta mujer que cree ser Gladys Marín en esta ideación, y el joven comunista, ¿ya? Y lo que yo traté de hacer, porque si yo hubiera podido, me hubiera encantado que hubieran sido muchas personas como tratando de quebrar la idea de que la Gladys solamente está interpretada en un cuerpo, sino que ya está un poco en todos nuestros cuerpos y en varios cuerpos. Y a partir de esa idea, no podía tener a tantas actrices, fui rebajando y dije 3, y ahí empezó a pasar algo muy entretenido, muy interesante, que me dio muchas posibilidades escénicas, que fue quebrar el tiempo, juntar, separar, triplicar, duplicar, y eso me hizo jugar con los tiempos. Entonces por eso que las 3 actrices están interpretando a la Gladys Marín desde sus lugares autorales también, desde el actor, proponiendo una idea que es diferente entre cada una, pero que dialogan en el tiempo de la ficción que propone la obra. Entonces, ahí eso no tiene que ver con la dramaturgia, sino que tiene que ver solo con la puesta en escena. Y las referencias, como explicaba en un comienzo, las separé en estas 3 temporalidades de la Gladys, con los materiales. Entonces, cada una de las actrices trabajó esa temporalidad. Así que eso, y eso también le dio otro tipo de atmósfera y otro tipo de poesía a la obra que no está en el texto dramático. Eso, compañero. De acuerdo, gracias. Tabita, ¿puedo hacer una pregunta yo antes que la que sigue? ¿Sí? No me resisto. O sea, hay dos preguntas. Ya, que quiero colgarme un poco sobre lo que la pregunta que hizo Claudio, la respuesta que dio Bosco, y ahora quiero dirigir un poco la pregunta a Vero, April y Ale, porque si bien este texto, claro, tiene esa rima, tiene esa repetición, tiene que muchas veces que quizás los que vimos, los que pudimos verlo en escena, no entendíamos mucho, pero esto tiene un trabajo vocal que es súper potente, y que de hecho me hubiese gustado que hubiese estado Luis Aro acá, porque cuando vio la obra flipó, como dicen los españoles, por el trabajo vocal que tiene, por el trabajo, por la voz específicamente. Y tú dijiste algo súper clave, que fue una interpretación de la Gladys Marín de cada una de las intérpretes, hablando no del joven comunista, sino que de la Gladys Marín. Entonces, me gustaría que contaran, chicas, así como qué significó para cada una, en términos vocales, en términos de interpretación también, en términos de corporalidad, ¿cachai? Hacer esta Gladys Marín que es particular en estos tres ámbitos, digo, de la escena. Esa es la pregunta. ¿Voy? Dale. Yo no sé si lo tenía tan claro antes de estrenar, pero después, en la medida que la obra fue teniendo las funciones, empecé a entender claramente qué aportaba cada una. ¿Cachai? El Bosco nos dejó súper, nos dio la oportunidad bien libre de que cada una se casara con algún concepto que Gladys nos entregara, ¿cachai? Para mí, dentro de mi trabajo actoral, me parece que la claridad y la fuerza fue lo que a mí me hizo sustentar mi trabajo, como la claridad, ¿cachai? La claridad del discurso, la claridad de las ideas. Y eso era anterior a cualquier cosa. Y esa claridad tenía evidentemente una forma de decir, que era bastante vocal o interesante,
pero para mí tenía que ver con ser tajante, clara, concisa, directa, política, y que esa era mi premisa. La emoción venía después, las relaciones venían después. Ese fue mi trabajo. Creo que mis compañeras, cada una tuvo una otra cosa que trabajar. Yo podría decir que para mí la April tocaba la juventud, ¿cachai? De Gladys. Y la Vero tenía que ver más como con su último momento, y más caracterizado también. Entonces, para mí fue eso, porque además yo tenía el trabajo de unir las escenas, tenía un trabajo un poquito más narrador a ratos, entonces había que hacerse cargo de eso, y me pareció que lo interesante tenía que ver con esa claridad, para darle al relato esa claridad, como también ya es poético. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso. Sí, yo quiero un pequeño spoiler a propósito de gente que no la ha visto, pero la Vero, nuestra compañera, era así, pañuelo y lentes, y era Gladys Marín. O sea, como cuando nosotros nos dimos cuenta cuando llegaron las cosas, y empezamos a probar con el pañuelo, ¿cierto? Como de la época cuando ya no tenía pelo. Y era impresionante la visualidad que generaba nuestra compañera. Entonces, claro, como sumándome a lo que decía la Ale, era como que se iba colando, cada rol empezaba a surgir, y lo bonito es que igual es en el hacer, como que no hay algo que se esfuerza tanto, sino que, y tampoco es como intuición, ni algo tan así súper, pero por ejemplo, el monólogo que leí yo, el 24, cuando yo intento, o sea, cuando yo leo ese texto incluso, o cuando lo trataba de decir memorizada en voz alta, es como que el mismo texto te exige tener una cierta corporalidad o una cierta como fuerza para poder ser ese hablante que dice ese tipo de palabras, ¿cierto? Es como que hay algo bonito también de la dramaturgia del Bosco que si uno puede descansar en eso también y confiar que entonces como hay algo que está ahí resonando, entonces qué es ese cuerpo, y por ende cuál es esa voz que se necesita para poder como decir ese mensaje, llevar a cabo esa oratoria. La Gladys en verdad era una mina así, pero potente. Como que lo siento así como con el ensayo de este tipo de escena, y también imaginándome el lugar que ella ocupó, y no sé, por una hora ve muchas más políticas mujeres en la tele y todo, y dando discursos en las redes, pero en esa época ella era una de las pocas, y entonces en verdad fue bien valiente. Y la valentía, por ejemplo, es algo que, ¿cómo se representa? Entonces, no es algo que uno piensa como, ya me agarro de la valentía y voy a caracterizar para que suene como, sino que al final es algo como que se va moldando a la potencia vocal, corporal, para llevar ese texto un poco. Esa diría yo que fue mi experiencia, pero fue exigente vocalmente, diría yo, un desafío, pero rico desafío, porque también te habla un poco del desafío que fue para la real Gladys, ¿no? Eso. La Vero, ¿dónde se fue? No quisiera agregar mucho más porque como hay preguntas que están pendientes, yo me sumo a todo lo que dicen las compañeras. Yo creo que no trabajamos cosas tan distintas, sí. Los referentes que tuvimos cada una como fueron muy claros en relación a lo que ha explicado Bosco, como estos tres momentos, estos tres momentos de esta mujer. Entonces a mí me tocó
la parte, me tocó mirar un poco más a la Gladys enferma, la Gladys que ya estaba con cáncer. Entonces, claro, un cuerpo enfermo, los videos que revisé, por lo general son entrevistas que ella da, entonces hay toda una, ¿cómo decirlo? Explicarlo, es difícil de explicar porque es un cuerpo enfermo, pero ella estaba tan tranquila, al mismo tiempo había una claridad espiritual, energética, no era una enfermedad tan visible hacia afuera quizás, y estaba ocurriendo adentro, y entonces para mí también fue fundamental la voz, o sea, agarrarme de la palabra para trabajar eso, la fuerza y la claridad, lo que dice la Ale. Creo que es una palabra, no sé, aguda, ¿no? Como que certera, cuanto más claro era para uno, era mucho más fácil pasar esa palabra, siento, poder transmitirla. Eso. Súper. Tabita, vienen preguntas. Sí, ahora Alfonso Arenas. Alfonso Arenas. Hola. Hola. ¿Me escucha? No, no puedo activar mi video. No sé por qué, pero Te escuchamos, quiero pero no te veo. sí, ya. Quiero decirles que soy un gran fanático de ustedes. Les sigo desde siempre. Y quería preguntarles qué pasó después, porque la obra la estrenaron en julio del año pasado. Y en octubre la Gladys Marín salió a las calles, salió a los muros, a las paredes, salió su discurso, salió su voz, como si la obra hubiese sido como un poco como adelantando un poco lo que se venía, adelantando una necesidad social que teníamos. Y quería preguntarles, en especial a las chiquillas, ¿qué se siente volver al texto en estos tiempos? Ya, solo decir que sí, fue, yo creo que era como yo siempre pensaba y decía que es algo, faltaba más la Gladys en el teatro, creo que no había habido algo así, era como una necesidad que iba a salir, como que sentía yo que era importante que estuviera. Y digo que fome que fue tan atrás, podría haber sido esto hace mucho tiempo atrás, o sea, mucho tiempo antes, de que la Gladys también estuviera por lo menos en un espacio en el teatro. Creo que lo digo también para mí, ¿por qué no escribí esta obra antes? Más que como tan cercano a lo que pasó. Después con lo que pasó con el estallido y que la Gladys apareció en los murales, en el internet, apareció en todos lados, fue bien bonito y que fue bacán sentir que había una sintonía. Yo siento que estamos en un tiempo de sintonía, de cosas que nos van pasando a varios creadores incluso podemos acercarnos a ideas un poco parecidas, porque estamos en un momento bien complejo. Complejo no solamente por el tema del coronavirus, sino porque el coronavirus nos pone en la situación real en la que estamos como país, en una situación compleja, con un gobierno nefasto. Entonces creo que todo el material que nos ofrece la Gladys tiene mucho que decir hoy día. Solamente quería decir eso y darle el paso a las chiquillas porque ellas son aquí las intérpretes. Yo creo que uno como, ya, bueno, no quiero, ya está bien. Yo creo que cuando uno es artista o se dedica revolucionariamente a vivir del teatro, por ejemplo, que ya es un hecho político per se, creo yo, uno está obligado siempre a mirar lo que está pasando. El estallido fue algo necesario, fue algo que iba a pasar, fue algo que nosotros ya lo sabíamos desde algún lugar. Los textos de la Gladys me hacían emocionarme antes y me hacen emocionarme hoy. Evidentemente hay un contexto social distinto, pero finalmente las mismas partes en las cuales yo realmente me emocionaba en la obra son las mismas partes que hoy día me resuenan de la misma forma. El estallido solamente nos mostró el verdadero Chile que estábamos viviendo.
sentir a la Gladys como parte importante del estallido fue como darnos la razón también. Lo sentí lógico, no me sorprendió, en el buen sentido. Sentí solamente que se sacó un velo de algo que nosotros como actores o como creadores o como Bosco, que es quien escribió la obra, tenía la lucidez suficiente para poder poner en escena solo unos meses antes. Y creo que nosotros como actores y artistas estamos obligados a siempre estar pensando en las personas, en la comunidad, en la sociedad y en el prójimo finalmente. Una palabra un poco cristiana, pero bueno, podemos resignificarla aquí también. ¿Cachai? Eso creo. ¿Abril? Para mí, la figura de la Gladys, nada, esa como consigna de las marchas, ¿cierto? Lucha como Gladys, como que siento que me encanta, o sea, como lo encuentro como muy empoderador, ¿existe esa palabra? Tener una figura histórica como Gladys, como mujer y como chilena, como que estoy agradecida de haber trabajado este texto como para explorar esa área, y de ahí como que me quedé bien colgada con su figura, en especial con el estallido que aparecía visualmente, pero también, por ejemplo, como la marcha de la mujer, y cómo el rol de la mujer, siento yo, como que nos estamos empoderando cada vez más. Entonces me pasa mucho que también a veces veo situaciones y digo como, y bueno, ¿y qué hubiese dicho la Gladys en este minuto? ¿Y cómo lo hubiese dicho? Que hubiese sido muy interesante, porque también había algo muy concreto en ella, en cómo hablaba, y también siento que su forma de hacer política, que es un poco de ir a la calle, que es esa sensación de subámonos de nuevo al tren de la victoria, que yo siento que hay que recuperar. Quizá, bueno, acá me pongo política, pero es inevitable, ¿no? Como creo que hay que ser más político, que hay que hablar más político, y que también hay que pensar en actuar, en hacer. Digo, no actuar como de teatro, sino que las acciones que uno hace. Y eso encuentro que es relevante en el que haya aparecido en el estallido, porque en cierta forma era decir, necesitamos empezar a hacer. ¿Qué personas hacían o qué figuras representaban eso en su época? Y bueno, yo siento, y varios grafitis también, que era Gladys Marín. Entonces, encuentro que es súper relevante, es como un modelo a seguir, como desde ese lugar, como tener esa conciencia del rol que uno tiene, y del efecto que uno puede generar desde el individuo. Que ella, bueno, en verdad es un gran ejemplo de eso, cómo una persona puede llevar a hacer tanto, ¿cierto? Y simplemente teniendo una convicción política, social, real. Y creo que todos podemos ser un poco Gladys, en ese sentido, como en esa conciencia. Eso. Entonces ahora pasamos a la otra pregunta. Sí, Vero no va a decir nada, ¿no? ¿Pero? Que a mí es que me sumo a todo lo que dicen las compañeras, pero sumar que a mí la imagen de Gladys Marín desde el 18 de octubre, bueno, desde que nos metimos en este cuento con la Gladys, de hacer la obra, todo, y desde antes también, desde cuando era niña y la veía en la tele, es una imagen que me ayuda a juntar rabia, así como a juntar rabia, pero no como de esa rabia para destruir, sino como quizás en parte sí, pero una rabia que me ayuda
para pensar que tenemos que ser cargantes y obsesivos y estar ahí parado y decir las cosas a la cara. En tiempos donde es muy difícil eso, sobre todo ahora que ni siquiera nos vemos la cara. Entonces, es más terrible aún eso. Fran Abarca dice, me encanta la Vero. Ya, Tabita. Revolucionaria. Tabita, sigamos con la pregunta. Horacio Atenas. Oye, la Catalina Alcaíno también dice, Vero, te amo. Es decir, es como un poco así, muy streaming esto, pero... Ya. Hola. Ahí está. Hola. Primero agradecer el espacio a Matucana 100 y al elenco, a la compañía. Tampoco he visto la obra, pero me parece muy interesante la temática, el personaje, la gran personaje de Gladys Marín. Y en ese sentido me surge una pregunta que es como, entendiendo que Gladys Marín es una persona con tanto mundo como interior, ¿con qué complejidades se encontraron al momento de investigar quién es, cómo en el fondo ya ejercer la actuación de Gladys Marín, por decirlo de alguna forma? ¿Con qué complejidades psíquicas se encontraron con una mujer que tenía distintos tipos de trabajo político, etcétera? ¿Cómo en el fondo entrar en la psiquis de Gladys Marín? Y entendiendo eso, ustedes también trabajaron con varios fases, momentos de Gladys Marín. Entonces, ¿cómo fue encontrarse con este psiquis para ustedes? Y en ese caso también para Bosco, ¿cómo fue este proceso creativo de con qué Gladys Marín uno se va encontrando, con qué psiquis va también encontrándose, y finalmente con cuál uno se encuentra al final, ya cuando uno lleva a cabo la obra y finalmente la ve, que a veces puede ser o no igual o quizás más de lo que uno se encontró en el proceso creativo y en el proceso de la actuación misma. Ya. Gracias por la pregunta. Creo que, primero, decir que siempre hubo un afán no biográfico de la Gladys. O sea, ¿a qué me refiero? Como no querer hacer como un estudio de ver qué hizo realmente en la vida y eso ponerlo en la puesta en escena, sino que quería construir a partir de lo que yo podía acceder de estos documentos, del internet, del YouTube y del MBL, por ejemplo, lograr construir y ver qué hay detrás de eso para poder hacer la ficción de la obra. En ese sentido no hicimos tanto, ahí sí vimos un documental sobre la Gladys que está en YouTube, y ahí uno puede entrar como un poco en conocer un poco la familia, las hermanas, ir construyendo como buscando para atrás y ver qué de eso nos puede servir. Pero no estaba tanto ese fin. Pero sí, yo creo que donde se provocó y poder ver eso tiene que ver en la relación que tiene con el otro personaje, que es el joven comunista, ¿ya? Que eso es la otra mitad que no está acá, que son el elenco masculino de la obra, ¿ya? Que interpretan a ese personaje. Que ese personaje se encuentra en el conflicto de saber cómo militar hoy día en el partido, ¿ya? Piensa que en un joven comunista esa idea lo tiene en un conflicto constante, muy fuerte, ¿no es cierto? De hecho, el personaje quiere renunciar a seguir militando, y se encuentra con esta imagen, con esta mujer que se cree la Gladys Marín. Entonces, ahí empieza a ver como una forma de hacer que la Gladys aparezca. Como al tener que convencer a otro, o no convencerlo, decirle, ¿por qué me pides a mí? ¿Por qué me pides a mí que yo te tenga que convencer? ¿Por qué? Se quedó pegado Bosco, para mí por lo menos, para todos. Sí. Hoy. ¿Bosco? Bueno, esperemos. Si quiere, toma la palabra alguna de las chicas mientras tanto. Ahí me apareció. Ahí apareció. Bosco, Ahí sí, sí. te quedaste pegado, sí, ya. Ahora Me sí. quedé pegado. Pero me quedé pegado, pero he vuelto.
no recuerdo lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo que tenía que ver con no hacer este rol biográfico, y se me fue lo último, pero ahí el compañero me está ayudando, parece. Pero tiene Está apagado hablando el en micrófono. Horacio, pero no tiene que activar su micrófono. ¿Cómo aparece la Gladys Marín en esta dialéctica cuando... Perfecto. La relación con el joven comunista, eso estaba diciendo. En esa relación que tiene con este personaje que tiene este problema, aparece la necesidad de la Gladys. Y en esa relación que tiene con este joven comunista, podemos ver los matices que pueda tener y ponerla en los conflictos de decir, como decía por ahí, no sé si la April o la Vero, ¿qué diría la Gladys Marín hoy día? Porque no, como te digo, la obra no la pusimos en el momento en que ella estaba viva. De hecho, la pusimos en una actualidad, 2017 más o menos. De hecho, yo escribo esta obra pensando, la escribo el momento que empiezo a escribirla fue cuando sale Piñera, por segunda vez. Esa fue como mi gran motor. Y eso yo creo que es el lugar donde podemos ir viendo cómo va apareciendo una Gladys decidiendo en la acción. Yo creo que ese fue el camino, para que no fuera solamente este espacio mediático al que accedíamos, sino que verla convenciendo o no convenciendo o defendiéndose. Y yo creo que con la que nos enfrentamos y la que vemos al final, que es lo que ocurre al final, como dice la April haciendo un spoiler, es con esta Gladys que dice: dejen de huevearme y de esperar que yo tenga las respuestas. Y ese es un acto que yo encontraba muy machista, que también se le pidió mucho cuando ella era candidata, cuando fue, de hecho, es la primera mujer que se presenta a la candidatura. También hubo una relación muy machista con su imagen. Y eso creo que fue lo que nos ayudó a mostrarla. No sé si las chicas quieren agregar algo más. La premisa de la obra en sí misma era entender que era una mujer que deliraba, que era Gladys Marín. Y eso también te generaba mucha libertad. Había como una ausencia de presión en tú levantar la imagen de Gladys Marín y querer abarcar quién es ella, porque es inabarcable finalmente. Pero creo que también es súper interesante cuando uno entiende que las personas también son personas en la intimidad, también son personas que se enamoran, también son personas que tienen sexualidad o son, no quiero hacer un spoiler, pero había una escena un poco romántica con el joven comunista. Siento que también en los detalles, en la intimidad, está también la construcción de un ser humano. Entonces, creo que el texto es súper lúcido, porque te entrega a ti como actriz la posibilidad de entrar en Gladys sin tener que serlo necesariamente. Y eso como actriz te da una libertad que es muy rica también, porque tú también levantas una imagen desde ti, desde cómo sería Gladys enfrentada a su amigo, cómo sería Gladys enfrentada a su pena, cómo sería Gladys enfrentada a alguien que le gusta. Y es bonito entender que las personas somos todos finalmente. Gladys es la que hace el discurso, y Gladys también es la que está en su cama en la mañana. Entonces, eso es muy bonito. Creo que los personajes son todos finalmente. Y yo creo que esta obra era muy inteligente porque te permitía entrar en esos lugares sin tener que hacerte cargo de una imagen icónica, histórica, que a ti como actriz te generara miedo o te generara algún tipo de problemática. Eso me pasó a mí siempre con la obra, que yo podía jugar, podía ser y podía tratar de llegar a esa fuerza, a esa claridad, a esa mujer que yo creo que es irrepresentable. Entonces, ese juego lúcido que hizo el Bosco es súper interesante para una como actriz, porque no es una caracterización necesariamente, sino es plasmar la vida, la sed de vida, la pulsión, otras cosas. ¿Cachai? Súper, gracias. Tabita, vamos con una última pregunta. Sí, la última pregunta sería Lucas Kulasiati. Lucas. Sí. Hola. Hola, Lucas. Hola, Lucas. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchas Sí, bien. te escuchamos perfecto. Ya.
Mi pregunta va dirigida... mi pregunta va dirigida hacia Bosco. Tiene que ver con la dramaturgia y la dirección, que a raíz de lo que dijo que trabajó como esos dos procesos de forma separada, que primero escribió el texto y después inició el proceso de dirección y de montaje. Mi pregunta es, cuando pensaste en el texto, o sea, en escribir sobre esto, como cuáles eran tus objetivos y como ambiciones, por decirlo de alguna forma, ya sabiendo que no lo tenías pensado como en dirigir, y cómo esto cambia al encarnarse un poco en el montaje, como cuál es la diferencia y qué tanto te aferra al texto desde ahí, como cuando ya lo logras encarnar más, como eso. Perfecto. Como, no sé si se entiende bien la pregunta. Súper bien. Sí. Ya, eso. Ya, si me quedo pegado, las chiquillas me suplen, ¿ya? Cualquier cosita que pase. Primero, siempre fue, por decirlo lo más simple, yo no conocía a la Gladys Marín en persona y me hubiera encantado haberla conocido. Me hubiera encantado, porque la admiro, la admiraba, como también decía la Vero, por la tele, por ahí la vi las imágenes que también ahora todos conocemos un poco más, la Gladys peleando con la Teletón, ¿no es cierto? La Gladys mojada en la calle, y eso para mí se me volvía una persona que me provocaba mucha confianza y admiraba mucho la lucha que ella representaba, porque me sentía parte de eso también. Entonces, como en la escritura, tenía esa necesidad de poder hablar con ella y decir que ganas de poder haber tenido una conversación. Entonces esa fue como un primer motor para escribir la obra, decir que ganas de sentarme y decirle, oye, ¿qué pensáis de que no haya un tren en Chile? Ella siempre luchó porque hay una entrevista que dice, ¿por qué no hay trenes? Si podríamos tener trenes. Eh, entonces, y ver qué me dice, y quizás la respuesta en el texto fue, ¿y por qué no nos robamos un metro y que hagamos un metro y que pongamos unas líneas y hacemos un metro para el norte y el metro y ese vuelva a ser el tren de la Victoria? Entonces como que trataba de hacer ese diálogo que nunca pude tener con el personaje de la Gladys a través también del otro personaje que es el joven comunista. Eh, por otra razón también, como lo dije en un ratito, había salido Piñera y yo estaba súper desilusionado con todo lo que estaba pasando y bueno, y que ahora está pasando con más fuerza en el país. Me sentía muy deprimido y creo que esto también me ayudó como un motor para decir qué diría la Gladys frente a esto. Y creo que eso también fue muy, muy importante para escribir la obra. Ya cuando esto pasa a la puesta en escena, todo lo que me ofrecen las chiquillas y los chiquillos, el grupo, el elenco, es puro bienvenido y puro todo nuevo. Y es todo lo que yo no había imaginado que podía provocar el texto en el cuerpo y en la interpretación de los chiques, de las chicas y los chicos, porque es como tú dejáis un texto, pero todo lo que te ofrece es 40 veces más de lo que es solo el texto, porque creo que el texto no tiene un sentido para mí si es que no está dicho, y eso fue lo que ocurrió, y lo que yo hice desde la dirección fue dejarme permear por esas autorías, y que ya cuando, como dije, también decidía triplicarlo y duplicar esos personajes, eso que aparecía era mucho más misterioso. Esta es una obra que yo siento que he dejado como más abierta y que también es una búsqueda abierta a lo que fue sucediendo en el proceso. Creo que no traté de pensar mucho y no fue tan así, y eso fueron puras ganancias. Entonces, eso fue más o menos lo que pasó con la puesta en escena, cuando ya pude escuchar y ver. Y bueno, y este grupo de los actores y las actrices son tremendos. Y luego de eso se suma
el diseño y la música, que también son muy importantes, que fue completando. Yo creo que uno como dramaturgo tiene que dar ese espacio para que no sea algo cerrado, sino que provoque más cosas. Y también pensar que el teatro es colaborativo y que tengo que poder permearme de las propuestas de los demás y no ir cerrando posibilidades. Y creo que esta obra para mí, a diferencia de otras, es la apertura de eso que es desconocido y que ahora cuando yo la veo, la escucho por las chicas y también cuando veo las funciones, pucha, se me llena el corazón y me sigo emocionando porque vuelvo a pensar en qué sería la Gladys hoy día y qué ganas de haber conversado con ella. Eso, Lucas. Una última preguntita como para seguir el hilo. ¿Cuándo creen ustedes que vuelva a Despertares de Marina a la escena? ¿Hay alguna proyección? Bueno, nosotros, solo decir que estábamos a una semana de volver al Teatro La Memoria, estábamos listos, por suerte en el verano también pudimos sacar la obra, estuvimos en un festival en La Serena que para nosotros era súper valioso poder salir de Santiago, la obra ocurre de hecho en Calama, vamos a llegar a Calama a mostrarla, pero estábamos con una temporada y vamos a cumplir esa temporada cuando volvamos, porque lo hemos hablado con el Teatro La Memoria, que nos acogió con este proyecto también, luego de haber estado en Matucana 100, que fue súper importante, pero la idea es seguir moviendo la obra, no sé, lo que más podamos. Y bueno, en eso estamos, y cuando ya el teatro pueda volver a ser presencial, creo que vamos a poder seguir teniendo las funciones que quedamos pendientes y esperamos que otras más. Y no solo en Santiago, y ojalá en región, que para nosotros es muy, muy, muy importante. Súper. Como última reflexión, antes que se vayan, no se desconecten todavía, cosas importantes. Una es que agradecer a la compañía completa al principio, al Bosco como director y dramaturgo, al Oviedo, April Gregory, Vero Medel, Felipe Cepeda, Jaime Leiva como los superintérpretes de esta gran producción, al Alfonso Arena como productor, al Santiago Fará como campo sonoro o universo sonoro y a la Cata Devia como el diseño integral. No me falta nombrar ninguno, ¿verdad? Está todo bien. Pero sé de memoria. Mati. Ya. Claro, Mati. Matías Seguren en el sonido, en la música, ok. en la iluminación, Ya. perdón, pero... Ya, era como... Ya, el Mati Segura también está, me faltó. Muy bien, gracias, ya. Alejandro. Listo. Por otro lado, también decirle a todos los que estamos acá que, como decía Bosco, tiene que haber un regreso, en algún momento va a haber un regreso, espero que sea pronto. Yo y todos los que trabajamos en el mundo de la arte escénica estamos ansiosos que sea pronto y vamos a tirar energías para que sea pronto. Ayúdennos a que no tengamos miedo a salir cuando nos suelten, por decirlo de una forma, cuando la vida diga ahora es el momento. Ojalá que no tengamos miedo, que nos enfrentemos al coronavirus, porque la verdad que los que somos fuertes no nos va a matar. A los débiles, no es que los vaya a matar a los débiles, sino que hay personas que en otras circunstancias hay una población de riesgo que se podría llamar débiles, pero no es que sean débiles, sino que una población de riesgo. Pero nosotros que sí podemos y que podamos inculcar salir al teatro, lo necesitamos, les pedimos apoyo a todos ustedes. Gracias por esta instancia. Les comento que la próxima semana es la Semana del Teatro, súper importante también, y tenemos dos actividades, una que es el miércoles 13 con un conversatorio de Arpellones. La difusión de ese conversatorio creo que sale el viernes sábado, se pueden inscribir en misma modalidad de la obra de Luis Hederman, que es dirigida por Jesús Urqueta, con Claudia Cabeza y Nico Zárate, vamos a estar conversando con ellos. Y luego después, el jueves 14, vamos a conversar con el colectivo Natuf, la obra El Círculo, dirigida por Andrea Yadach. Y por último, para cerrar, contarles que próximamente, el miércoles 20 vamos a partir un nuevo ciclo, que esto es como una sorpresa que estamos preparando, en una coproducción con el Teatro Regional del Maule y el Teatro Municipal de Ovalle, y se llama Conversaciones Necesarias. Y bueno, vamos a lanzar todo este ciclo, que son 5 conversaciones que son muy necesarias hoy en día, pónganle ojo, no les voy a revelar nada porque quiero que sea un poco sorpresa,
porque va a haber contenido muy interesante, sobre todo el que nos está aconteciendo a todos hoy en día, que lo estábamos conversando antes con los chicos que comenzara la lectura, los dichosos fondos de apoyo y concursables, que es lo peor que le puede estar pasando a los artistas en estos momentos, pero vamos a tener un panel de expertos que nos va a explicar el por qué, el cómo funciona, etcétera, etcétera, y eso va a ser el primer conversatorio el miércoles 20, y esto va a ser un poquito más temprano, como en horario de trabajo, 16:30 horas. En nombre de Matucana 100, vuelvo a agradecer, yo sé que es muy tarde para aplaudir, pero podemos hacerlo con señas. ¿Se puede poner la reacción de aplausos también? También pueden poner reacción de aplausos, sí. Gracias chicas, gracias Bosco, y gracias a todo el elenco y a todos los que participaron, y bueno, sigan invitando a quienes quieran participar de este ciclo conversatorio, nos hace bien conversar. Sea de la forma que sea. Muchas gracias. ¿Sí? Están preguntando cómo se inscriben a las actividades, va a salir próximamente toda la información por las redes sociales de Matucana. Claro, así que ahí por las tienen que redes, estar atentos y se van a publicar los links para inscribirse. claro, página web, redes, todo. Ahí va a estar toda la ahí información. va a estar toda la ustedes se información, así inscriben. que atentos. ¿Ya? Eso, Buenas noches, muchas gracias. un abrazo grande a todos y que estén súper bien. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias por venir.